Existen innumerables modelos de iglesias, es decir, de que no todas las iglesias son iguales. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de plantación de iglesia, también hay una gran variedad de diferentes formas y modelos para plantar una iglesia. Muchas veces pensamos de la manera tradicional, es decir, reunir a las personas en un edificio tal vez como este por 1 hora a la semana y listo. Pero en realidad no siempre la manera más efectiva para alcanzar una comunidad o para comenzar una iglesia es esa, sino que a veces tenemos que pensar un poquito afuera de la caja y poder así ser más creativos y ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la comunidad. Por ende, el modelo de iglesia que vas a plantar va a estar determinado no solamente por tus deseos de hacer cierta forma o modelo de iglesia, sino también de la necesidad que hay en la comunidad y cómo va a ser la manera más efectiva de poder alcanzarla. Por lo tanto, debes de hacerte esta pregunta: ¿qué modelo funciona mejor para la iglesia que vas a plantar? Debes determinar ese modelo que te va a posicionar mejor para llevar adelante la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Así que veamos algunos modelos más frecuentes a la hora de plantar iglesias. Modelo pionero. Este modelo es cuando un plantador es enviado a una comunidad y comienza básicamente solo o con su familia. También se lo conoce como el modelo del paracaidista, porque el plantador cae como una especie de misionero en una comunidad completamente nueva para él. Este modelo es un poco más tardado porque no se espera que comience servicios inmediatamente, sino que lleva un proceso de adaptación para el plantador y para su familia. Muchas veces se comienza así en comunidades que no han sido evangelizadas o que no tienen una presencia fuerte del cristianismo. Lleva mucho más tiempo poder comenzar los servicios de manera tradicional como los conocemos. ¿Por qué? Porque tiene que ir adaptándose el plantador. No debe comenzar inmediatamente, sino que debe tomarse su tiempo como una especie de misionero. Esta es una de las formas más conocidas a la hora de plantar iglesias, solamente que a veces suele ser un poco solitario para el plantador y si no tiene las características necesarias para poder llevarlo a cabo, puede encontrarse con muchos obstáculos en el camino. Iglesia madre e iglesia hija. Este es un modelo muy parecido al modelo del pionero, pero en vez de ir el plantador solo, comienza ya con un grupo. Por lo general es cuando una iglesia ya establecida envía no solamente al plantador, sino a un grupo de 3 o más familias que ya están firmes y están liderando en la iglesia para plantar una iglesia completamente independiente en una nueva localidad, una nueva ciudad o en otra zona también de la ciudad. Esto facilita muchísimo porque ya es un equipo, ya tienes un grupo con el cual trabajar y que va a apoyar al plantador. Si hablamos de 3 a 5 familias, ya estamos diciendo que son 12 o 20 personas que ya están comenzando y ya están con la misma visión de poder comenzar. Es un gran empuje que se le da porque no solamente está solo el plantador, sino que cuenta con el grupo y también con el apoyo de la iglesia madre que los está enviando. Durante la plantación y los primeros años se mantiene una relación muy cercana entre la iglesia hija y la iglesia madre, quien la iglesia madre justamente continúa apoyando con recursos, supliendo para la necesidad de la nueva iglesia. Aunque esta nueva plantación, pasado el tiempo, se convierte en una iglesia independiente, pero tiene en un principio ese apoyo y esa ayuda de su iglesia madre. Es como una relación de madre e hija, ¿verdad? Al principio, cuando la hija es pequeña, la madre obviamente la nutre, la cuida, pero ya después cuando se independiza, ya se convierte en una iglesia adulta, esperando obviamente que pueda en el futuro también continuar con la multiplicación. Ese es el modelo de iglesia madre e iglesia hija y es muy, muy efectivo también. Modelo multicongregacional. Es cuando varias congregaciones utilizan un mismo edificio, pero en diferentes horarios.
Esta es la forma más común en la cual la mayoría de las iglesias hispanas comienzan. Por lo general, comienzan compartiendo el edificio con una iglesia americana ya establecida que abre las puertas, por lo general en otro horario, tal vez los domingos por la tarde o al mediodía o en la noche, pero están utilizando el mismo edificio que la iglesia americana. Esto funciona mucho también con diferentes grupos étnicos, por ejemplo, como los asiáticos, americanos, hispanos, en donde cada grupo tiene su propio liderazgo, su propia visión, sus propios pastores, su propio nombre y solamente comparten un mismo edificio. A veces continúan así para siempre, otras veces logran independizarse y cada uno tener su propio edificio, pero esta manera es una forma muy efectiva para poder en una nueva iglesia afrontar uno de los gastos más grandes, que es el poder mantener un edificio, y entonces le da un alivio financiero muy grande para poder invertir en la multiplicación de la iglesia, en alcanzar nuevas almas para Jesús. Así que este modelo de multicongregacional, de compartir el edificio, es muy efectivo y es muy recomendable también a la hora de poder planificar o buscar un modelo de plantación de iglesias. Claro que sí, siempre son congregaciones separadas, congregaciones independientes que comparten un bien común, digamos, que es el edificio. Ministerio hispano. Este modelo es cuando una iglesia americana ya establecida desea comenzar un ministerio hispano bajo su mismo liderazgo, su misma visión y obviamente su mismo nombre. Es importante destacar que la congregación hispana nunca será una iglesia independiente, sino que siempre estará bajo el liderazgo y la visión de la iglesia americana. Es decir, que más que plantar una iglesia en sí es plantar un ministerio. Dependiendo del tamaño de la iglesia americana, de la iglesia principal, puede que el plantador incluso sea un empleado de su staff o de su personal de la misma iglesia. Tiene que tener presente siempre que el ministerio hispano va a adoptar la identidad de la iglesia madre en sí. ¿Por qué? Porque son una misma iglesia, una misma congregación. No son dos congregaciones separadas, sino que es un ministerio bajo la misma cobertura de la iglesia americana. Esto es muy beneficioso en muchas áreas, ya que el ministerio hispano puede enfocarse en alcanzar a su comunidad y no necesita preocuparse de edificio, de recursos materiales, financieros, ni siquiera preocuparse del área administrativa, porque la iglesia en general se ocupa de todo eso, sino que el ministerio hispano solamente se ocupa de poder alcanzar a las personas. Claro, es importante tener presente esto desde un principio, porque muchas veces no se habla de esto y muchas veces el plantador hispano piensa que está comenzando una iglesia, pero en realidad bajo el concepto de la iglesia americana que le abre las puertas de su edificio es comenzar un ministerio. Entonces tener presente y conversar estas cosas desde un principio para que no haya confusión en el futuro. Es importante tener en claro que desde el principio que nunca ese grupo hispano, ese ministerio hispano va a ser una iglesia totalmente independiente, sino que siempre va a ser un ministerio y parte de la iglesia americana. Así que ese es el modelo de poder plantar un ministerio hispano que es muy efectivo también con el enfoque a la comunidad, siempre y cuando haya un buen trabajo también con la administración general de la iglesia que está abriendo las puertas para el ministerio. Lanzamiento en grande. El modelo de lanzamiento en grande suele comenzar cuando el plantador toma alrededor de 9 meses o un año antes de comenzar a tener servicios para poder reclutar un equipo de lanzamiento que por lo general está compuesto por personas ya cristianas que tienen la misma visión y el deseo de apoyar a esta nueva obra. El plantador dedica mucho tiempo y muchos recursos en desarrollar esa infraestructura para que la iglesia tenga todos los servicios y ministerios que la comunidad está esperando. El objetivo es avanzar, obviamente, durante ese año previo para esa gran inauguración, ese gran lanzamiento, cuando la iglesia comienza directamente a tener servicios de adoración público
y la iglesia ya pasa a ser una iglesia establecida. Obviamente que la expectativa de este modelo es alcanzar una multitud y que pueda crecer rápidamente durante el primer año. Es muy efectivo porque en un día, básicamente, o de un día para otro, la iglesia ya está teniendo servicios públicos. Obviamente que eso ha llevado un trabajo previo de un año, pero después del gran lanzamiento ya la iglesia empieza a funcionar como una iglesia establecida. Ahora, este modelo también es muy costoso porque necesita recursos financieros para un local, para salarios a veces no solamente del plantador, sino también de las personas que van a estar trabajando, y para el funcionamiento de una iglesia establecida, aún antes de comenzar ya tiene que tener esos recursos financieros, pero aún así es muy efectivo para ver rápido crecer una iglesia y tener un gran empuje para alcanzar rápido a la comunidad. Satélite o campus. Este modelo surge por lo general de una iglesia numerosa ya establecida que tiene la visión de poder comenzar una nueva congregación en otra zona de la ciudad. La nueva congregación no va a ser una iglesia independiente o autónoma, sino que va a ser una sede o un campus satélite de la iglesia central. La nueva sede o campus parte con una misma visión, una misma misión, los mismos valores, estrategias, presupuesto y estructura del gobierno de la sede central o de la iglesia central. El lema de estas iglesias multisedes es una iglesia en múltiples localidades. El plantador suele ser un empleado de la iglesia o de la sede central que lo envía a comenzar juntamente con un grupo, por lo general, a comenzar un nuevo campus. Nunca se lo considera al plantador como el pastor principal, sino como un pastor de sede, y siempre debe responder al liderazgo y a la visión de la sede central. Este modelo es muy bueno porque utiliza todos los recursos de la congregación ya establecida y puede expandir el evangelio de una manera mucho más rápida y con un mismo modelo ya predeterminado o ya comprobado, poder seguir alcanzando una comunidad. Pero es importante tener presente de que cada satélite, cada sede, cada campus siempre forman parte de una misma iglesia, una misma visión y bajo un mismo liderazgo. Iglesia celular. Esta es la forma de organizar una iglesia utilizando los grupos pequeños y reuniones en los hogares como el eje central de la vida de la iglesia. Es decir, de que una iglesia bajo el modelo celular no se comienza directamente a tener servicios, sino que su enfoque en un principio es poder comenzar y establecer grupos pequeños de estudio bíblico en la comunidad. A medida que se multiplican los grupos, la iglesia se va plantando sin la necesidad inmediata de tener servicios públicos así de adoración masivos, sino que se comienza con los grupos celulares en los hogares. Este modelo suele ser muy efectivo y es básicamente el de menor costo para poder comenzar, porque cualquiera puede comenzar un grupo pequeño en su casa o en cualquier lugar sin tener una carga de pagar una renta de un edificio o contar con una gran infraestructura como iglesia. Así que el modelo celular es muy efectivo y es muy utilizado dentro de la comunidad hispana también. Podemos decir que es una iglesia, pero dividida en varios grupos pequeños que se reúnen alrededor de la ciudad, pero bajo una misma visión. Red de iglesias en casa. Este modelo es muy parecido al sistema celular, pero por lo general cada iglesia en casa mantiene cierta autonomía. Se centra principalmente en multiplicar
discípulos y construir comunidades de hogar. No necesariamente en expandir una organización o en aumentar los programas de una iglesia más tradicional. Más bien, se esfuerzan las iglesias en casa, se esfuerzan en mantener esa intimidad de la iglesia en un hogar. Sí tienen reuniones donde todas las microiglesias o las iglesias de casa se reúnen como una red, pero no es con una frecuencia semanal. Se puede decir que son varias iglesias pequeñas de hogares que se reúnen como una red. Su lema de este modelo de la red de iglesias en casa es menos es más. Es decir, que las expresiones sencillas de la iglesia en los hogares, en la familia o en grupos pequeños se lleva a su máxima expresión y puede darse en cualquier lado, pero por lo general siempre ocurre en los hogares. Son varias microiglesias o una red de iglesias en casa que trabajan juntas para poder seguir expandiendo el reino de Dios y ocasionalmente tienen reuniones o actividades todas juntas. Pero la vida en sí de la red de iglesias en casa sucede en esos grupos pequeños, en esos hogares. Expresión fresca. Este modelo, también conocido como Fresh Expression, otorga al plantador la libertad de estructurar la nueva comunidad de fe como él sea guiado. Es un modelo que sale completamente de lo tradicional, de como nosotros posiblemente hemos conocido a la iglesia o se ha conocido a la iglesia de manera tradicional, que se reúne en un edificio los domingos. Estos proyectos creativos son altamente evangelizadores y pueden reunirse básicamente en cualquier lugar, en restaurantes, cafeterías, bibliotecas, prisiones, en el parque. Básicamente en cualquier lugar puede reunirse una iglesia de expresión fresca. Esto no es solamente una estrategia para alcanzar a la gente y después traerlos a un edificio posiblemente así como este los domingos. No, sino que se enfoca y se mantiene, ¿verdad? Y se desarrolla en ese mismo ambiente en el cual se ha alcanzado a las personas. Este es un modelo que necesita mucha creatividad y el plantador debe estar dispuesto a romper esos paradigmas de pronto que la gente tiene para poder alcanzar a personas que posiblemente nunca visitarían una iglesia tradicional. Replantar. También la replantación de iglesias entra dentro del mundo de la plantación. Es cuando una congregación que está pasando por dificultades o está a punto de cerrar sus puertas decide comenzar de cero nuevamente, decide básicamente renacer o reempezar. Esto requiere por lo general un cambio total de visión en el grupo que se ha quedado o en la iglesia que ya ha estado funcionando durante ese tiempo. Incluso hasta un cambio completo de imagen y de nombre. Puede que sea con los antiguos miembros o con los miembros que estaban en esa iglesia que estaba a punto de cerrar sus puertas, pero van a tener que ser sumamente flexibles y van a tener que darle toda la autoridad al nuevo plantador para poder así tener éxito. Es una excelente manera la replantación de poder dar vida a una comunidad, utilizar los recursos que ya están presentes a través de esa iglesia y también poder alcanzar nueva gente en la comunidad que posiblemente no se pudo alcanzar con la otra visión. Así que el replantar iglesias también entra dentro del mundo de la plantación de iglesias. Ten presente que el modelo de plantación que tú vas a utilizar para tu nueva iglesia no solamente va a estar determinado por lo que tú deseas, sino que tiene como base tu tiempo, tu llamado, tus recursos, tus dones y talentos también como plantador. Hazte las siguientes preguntas para determinar el modelo para la plantación de la iglesia que vas a comenzar. ¿Cómo planeas discipular a los nuevos convertidos? ¿Uno a uno o en grupo?
En cuanto al tipo de personas que deseas alcanzar, ¿crees que estarían más dispuestas a asistir a un culto o a una reunión más informal? ¿Tienes un equipo plantador que trabajará contigo o estás empezando solo? ¿Te dedicarás a la plantación de la iglesia al 100% o de manera covocacional? Si te dedicas a tiempo completo a la plantación, ¿en cuánto tiempo la nueva iglesia podrá pagarte un salario? ¿Planeas desde el comienzo tener servicios presenciales cada fin de semana? ¿Dispones de un edificio para los servicios? ¿Tienes recursos financieros disponibles para afrontar los gastos de un gran lanzamiento y luego el mantenimiento de un ministerio establecido, incluyendo un edificio? ¿Qué estrategia evangelística planeas usar mayormente? ¿Uno a uno o en marketing masivo? A la mayoría de nosotros muchas veces nos cuesta romper los paradigmas que tenemos y muchas veces pensamos que hay una sola manera de hacer iglesia o de plantar una iglesia. Pero en realidad yo te animo a que tú puedas orar y que puedas pedirle al Espíritu Santo que te guíe hacia la manera más efectiva a través de la cual tú vas a alcanzar a tu comunidad a través de la iglesia que estás a punto de empezar. Suele ser bastante desafiante comenzar o hacer algo fuera de lo común, pero si el Espíritu Santo te guía, serás capaz de superar cualquier obstáculo. Si deseas más información en cuanto a cualquiera de los modelos que compartí en este video, no dudes en comunicarte con nosotros. En el departamento de multiplicación tenemos los recursos para compartir contigo. Queremos caminar contigo y guiarte en esta aventura maravillosa que es comenzar una nueva iglesia. Que Dios te bendiga y sigamos multiplicando.